Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Espíritu y Poder. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, los versículos 3 al 5. Dice: Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo está diciendo, me acerqué a vosotros con debilidad, con timidez quizá, o con temor. O sea, no fui de una manera dura, con una mano dura, sino con gran cuidado y delicadeza para no herir. Y añade, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos, elocuentes y persuasivos, recordemos que él podía hacerlo, tenía estudio suficiente y estaba preparado. Dice que no, que confió solamente en el poder del Espíritu Santo, y lo hizo así para que no confiemos en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Hermanos, el ser humano, incluyo aquí a muchos creyentes, desean ser halagados por sus méritos, por su sabiduría y su elocuencia. Buscan la aceptación de los demás, buscan su propia gloria, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Jesús, en Juan capítulo 5, verso 44, exhorta y corrige a los judíos, pues éstos buscaban su propia gloria y no buscaban la gloria de Dios y la manifestación de su poder, y por eso les dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no busquéis la gloria que viene del Dios único, del único Dios verdadero. Está diciendo Jesús que con razón os cuesta creer, pues a vosotros os encanta honrarse unos a otros, pero no os importa la honra que proviene del único que es Dios. Jesús nos exhorta, hermanos, a buscar la honra, a buscar la gloria que viene de Dios, esa gloria que Dios quiere que recibamos de su parte. En definitiva, para ello es necesario no hacer las cosas a nuestra manera, sino hacer las cosas que agraden y glorifiquen a Dios. Todos tenemos un ministerio, todos tenemos que agradar a Dios en nuestro ministerio, y el ministerio, de la Iglesia es ganar almas para Cristo. En Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6, Pablo escribe: Así que los que somos fuertes debemos soportar, debemos tener consideración con las flaquezas de los débiles, aquellos que son más sensibles o más sencillos, y no agradarnos solamente a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea que debemos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Porque ni aun Cristo, dice el versículo 3, se agradó a sí mismo. Cristo no vivió para agradarse a sí mismo, sino para agradar al Padre, no para recibir el halago de los demás. Antes bien, como está escrito, dice Pablo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo está diciendo que los insultos que recibió Jesucristo habían caído sobre él por ser su seguidor. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Está diciendo que todas estas cosas fueron escritas hace mucho tiempo para servirnos hoy de enseñanza, sabiendo que las Escrituras nos dan esperanza, nos transmiten ánimo para seguir esperando con paciencia el cumplimiento de todas las promesas de Dios que en ellas, en las Escrituras, se encuentran. Verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pablo aquí está expresando un deseo, que es que Dios debe darnos esa paciencia, debe transmitirnos esa fortaleza de ánimo para que nos ayude a estar en armonía unos con otros, como se le exige a los verdaderos seguidores, a los verdaderos discípulos de Cristo. Y el versículo 6 dice, para que unánimes, o sea, en un mismo sentir, con un mismo pensar y con una misma visión, a una voz, glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Solo de esta manera, está diciendo Pablo, podremos unirnos como una sola voz para dar la alabanza y la gloria que Dios se merece. Esta, hermanos, es la única manera de honrar y glorificar a Dios y así hacernos acreedores de su halago, que es lo que realmente importa, que Dios pueda decir de nosotros lo mismo que dijo a su amado Hijo Jesucristo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 3, verso 17, donde dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, del cual yo me siento orgulloso. Este debería ser el deseo de cada hijo de Dios, agradar a nuestro Padre Celestial. Si nos gusta agradar a nuestros padres terrenales y que se sientan orgullosos de nosotros, ¿cuánto más debería ser agradar a nuestro Padre Celestial? Lograr esto es de suma importancia y debería ser nuestra meta, hacer todo para que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Para todo esto es necesario andar, vivir en el Espíritu, vivir en el poder del Espíritu Santo. Sólo así nuestro mensaje tendrá poder para que a través de él la gente que nos rodea sea tocada y pueda recibir la salvación. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, leemos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y seréis mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Hermanos, debemos recordar también las palabras de Pablo que hemos leído al principio, que es que en lugar de usar discursos ingeniosos, elocuentes, persuasivos, confiando en nuestra sabiduría humana, debemos confiar solamente en la sabiduría y en el poder del Espíritu Santo. También debemos saber que el Espíritu Santo es quien va a convencer a las personas de su pecado y los va a llevar al arrepentimiento, y no nuestras palabras, por muy bien que sepamos expresarnos. Nosotros, hermanos, somos simples vasijas usadas por Dios para cumplir su propósito y su plan. El poder está en Él y lo recibimos a través de su Espíritu Santo para la gloria del Padre. Bien, pues hasta aquí el mensaje que traía para hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.